la asignación respecto al tema de disgrafía, trastorno específico del aprendizaje de la escritura. Mi nombre es Marisol Gutiérrez, soy estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Este trabajo es presentado a la docente Sandra Ruiz. Y a través de la presentación vamos a revisar el siguiente contenido: conceptualización, teorías explicativas, tipos de disgrafía y características clínicas. Iniciamos con el concepto de disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? Es un trastorno específico del aprendizaje que afecta las habilidades grafomotoras y la escritura. Se manifiesta como dificultades persistentes para escribir de forma legible y ordenada. De acuerdo con la clasificación del DSM-5, es un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita. Definiciones según algunos autores verificados. Portellano. Es un trastorno en la escritura que afecta la forma y el significado de la letra de tipo funcional. Se denomina disgrafía primaria cuando la letra es defectuosa, sin causas madurativas que la expliquen. De acuerdo con Ajuria, Guerra y Sasso, es una incapacidad para reproducir los trazos gráficos sin que exista déficit intelectual, neurológico, sensorial o afectivo graves en sujetos con estimulación psicopedagógica adecuada. Teorías de la disgrafía. Vamos a proceder a revisar 3 teorías, que son la teoría neurológica, la teoría motora y la teoría cognitiva. Encontramos primero la teoría neurológica, que plantea que este trastorno puede estar relacionado con el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro encargadas del lenguaje y de la coordinación motora. Matute indica que no es posible que una sola región cortical sea la responsable de la compleja función de escribir, y dependiendo de la etapa del desarrollo en que se encuentre la escritura, intervendrán diferentes regiones cerebrales. Primero, las cortezas auditivas primarias de ambos hemisferios y temporal asociativa izquierda, que se conoce como el área de Wernicke, participan en la percepción del mensaje. Entonces es cuando el proceso de escritura depende de un mensaje auditivo que el estudiante recibe, y obviamente si no hay un buen desarrollo de ese proceso, pues el estudiante no va a poder desarrollar ese proceso de escritura. Segundo, las áreas primarias y asociativas de la región occipital participan en la comprensión visual de los mensajes escritos. Es cuando una producción escrita depende de otro mensaje escrito, y si no hay una buena comprensión de ese mensaje recibido previamente, ese input que el estudiante recibe, obviamente no va a haber un buen desarrollo de un output. Tercero, las circunvoluciones angular y supramarginal participan en la transcodificación del mensaje, en donde se integran las modalidades que permiten el paso de un código a otro en la escritura. La corteza motora frontal asociativa, área de Broca, y la corteza motora primaria, según estos autores, son reguladores del acto motor. Ya aquí estamos hablando más del tema de movilidad y motor. El hemisferio izquierdo estaría especializado en los elementos espaciales y la visión global de la palabra escrita, y las áreas prefrontales en la planeación de la escritura, garantizando la continuidad temática y el logro de objetivos. Aquí ya estamos hablando de la composición y la producción escrita como tal, la generación de ideas y el plasmarlas en un escrito. Otra explicación es la teoría psicomotriz, la cual señala que la disgrafía puede surgir por dificultad en la motricidad fina. Esto significa que el niño puede tener problemas para controlar con precisión los movimientos de la mano y de los dedos al escribir. Aquí entra el manejo de pinza y todo este manejo motor que el proceso de escritura requiere. Finalmente, encontramos la teoría cognitiva, que indica que la escritura implica procesos mentales tan complejos como la memoria, la planificación, la organización de ideas. Si alguno de estos procesos presenta dificultades, la escritura puede verse afectada. Matute indica que el lenguaje, el metalenguaje, la memoria y la atención, la lectura, las funciones ejecutivas y las variables afectivas, como aquellos valores cognitivos que influyen en los procesos de aprendizaje de la expresión escrita.
También se menciona que al momento de evaluar los trastornos de la expresión escrita, se deben tener en cuenta aspectos tales como los caligráficos, la ortografía, el acento ortográfico, la expresión escrita, las habilidades fonológicas, la conciencia fonológica y las funciones ejecutivas. En mi caso, soy docente de inglés y es un elemento, un aspecto que se debe tener muy en cuenta aquí es el tema de la conciencia fonológica. Obviamente, cuando estamos trabajando una segunda lengua, como es mi caso, em, por ejemplo, el inglés, obviamente el tema de escritura y el tema de cómo se escucha la palabra son, en la mayoría de ocasiones, el sonido es muy diferente a la forma como se escribe la palabra. Es importante desarrollar una conciencia fonológica y verificar que el estudiante está teniendo esa conciencia fonológica en los primeros niveles. Obviamente es un proceso que se va desarrollando, pero un estudiante que ya está en un nivel alto o que es clasificado como que pertenece a un nivel alto de uso de la lengua, ya debe haber desarrollado esta conciencia fonológica de manejo de sonidos y de diferenciación de la palabra escrita y del sonido de la palabra. Estas son las teorías de la disgrafía que em, deseaba abordar en este trabajo. Origen de la disgrafía. Tenemos dos tipos de origen, uno que es la disgrafía adquirida y otro que es la disgrafía evolutiva. La disgrafía adquirida aparece con una persona que previamente no tenía dificultades en la escritura, las desarrolla a raíz de una lesión cerebral. Y tenemos la disgrafía evolutiva o del desarrollo que se manifiesta desde el inicio del aprendizaje de la escritura en la infancia y persiste durante el desarrollo, que es básicamente el tipo de disgrafía que estamos abordando. Clasificación por origen, tenemos disgrafía evolutiva y disgrafía adquirida, que ya previamente las expliqué, y también tenemos disgrafía no específica y disgrafía específica. La disgrafía específica es originada por dificultades cognitivas generales, problemas emocionales o métodos de enseñanza inadecuados. Se observa frecuentemente en niños con bajo rendimiento cognitivo global. Y la disgrafía específica es causada por dificultades puntuales del lenguaje, dislexia o problemas motrices o visomotores específicos, sin que exista un déficit intelectual global que lo justifique. También tenemos una clasificación por ruta de procesamiento, que sería fonológica, superficial léxica y mixta o profunda. La fonológica es una dificultad en la conversión de fonema a grafema. La ruta fonológica está afectada, impidiendo la escritura correcta basada en el sonido. Aquí es cuando indicaba en la diapositiva previa, el tema previo abordado, que es cuando el estudiante debe recibir un mensaje auditivo y partiendo de ese mensaje auditivo hacer algún tipo de producción escrita. Superficial o léxica, dificultades en la ruta visual u ortográfica. El niño recurre exclusivamente a la ruta fonológica para escribir. Esto pasa mucho en lo que hablaba yo en la enseñanza de una segunda lengua, cuando el estudiante está muy pegado al sonido de la palabra, pero pues no es capaz de diferenciar que esa palabra tiene una diferenciación entre sonido y escritura. Mixta o profunda, ambas rutas, tanto fonológica como visual, se encuentran afectadas, es la forma más compleja y severa de disgrafía. Algunas señales de alerta tempranas que como docentes o psicopedagogos o psicólogos debemos tener en cuenta: aspectos motores y físicos, la posición física y del folio o cuaderno o papel inadecuada al escribir. Entonces es cuando los estudiantes asumen unas posiciones muy incómodas y uno como docente llega sobre todo con los niños más pequeños a corregir esa posición y al momento el estudiante vuelve nuevamente a tomar esa posición o a tomar el cuaderno en esa posición que es tan incómoda. Dificultad para hacer para la toma del lápiz, del esfero, del material que se use para escribir con la pinza, el agarre de pinza. El agarre de pinza es muy importante, es algo que se desarrolla mucho en los niveles de preescolar, es digamos que un hito en el desarrollo, que el estudiante sea capaz de tomar la crayola, el lápiz, el esfero, el color con el correcto agarre de pinza, porque esto permite que haya un correcto desarrollo de la escritura. Sin control de presión, atraviesa el papel o apenas marca. Ya en estudiantes, por ejemplo, en ámbito universitario, que es donde me desarrollo, uno ve personas que escriben demasiado fuerte, hay personas que escriben demasiado suave y obviamente esto genera temas en la legibilidad, en el cansancio que se genera
momento de escribir. Hay estudiantes que no les gusta escribir, pero es realmente porque para ellos es un proceso cansador, porque el tema de la presión o el tema de saber que el otro no me va a entender lo que yo escribo genera ciertos rechazos a estos procesos escriturales. Molestias o dolor en la mano, el brazo a escribir, por la misma presión, por la misma posición inadecuada, trazos irregulares que van variando constantemente. Pronto cuando en preescolar, nuevamente vuelvo al tema, las docentes trabajan este tema de bolita, palito, luego combinar la bolita con el palito, todos estos movimientos de poder desarrollar esos trazos curvos, esos trazos rectos, porque hay letras que tienen formas curvas, hay letras que tienen formas rectas, hay letras que suben, letras que bajan. Todo este proceso es muy, muy importante dentro del desarrollo de ese proceso de escritura. Respecto al tema de ejecución y al tema emocional, algunas señales pueden ser distintos tamaños de letras y palabras en el mismo párrafo. Entonces, esto que indico que no hay diferenciación entre las palabras que suben, entre las letras que suben, las letras que bajan, entre las letras curvas, las letras que tienen líneas rectas, lentitud al escribir comparado con sus pares, conforme va avanzando el nivel de escolaridad, pues hay una exigencia mayor y pues se ve que a veces los niños se quedan un poco respecto a los compañeros. Escritura elegible muy poco difícil de entender, no hay respeto de espacio, de márgenes, desmotivación y frustración hacia la escritura. Caracterización de la disgrafía según DSM-5 y algunos criterios. Criterios generales y de exclusión. Los síntomas aparecen durante los primeros años de la escolarización y aumentan conforme aumenta la exigencia. Conforme pasa el grado de escolaridad, uno empieza a ver muchas más señales de alerta. No se debe a retraso intelectual, déficit sensorial o visual auditivo no corregidos, ni a adversidad psicosocial. Es importante indicar acá que obviamente también se empieza a ver un problema en el tema de expresión de ideas, entonces es difícil para el estudiante realizar un proceso de redacción libre, tanto como de copia o de dictado cuando se hacen este tipo de procesos. Y es importante indicar que el diagnóstico de la disgrafía solamente debe realizarlo un psicólogo, un neuropsicólogo o un psicopedagogo. Habilidades afectadas en la disgrafía, las habilidades motoras finas, las funciones ejecutivas, habilidades psicolingüísticas, habilidades temporales, espaciotemporales y lateralidad y esquema corporal. Impacto en el aprendizaje y consecuencias. Consecuencias académicas. Hay un descenso en el ritmo del aprendizaje del estudiante. Es un proceso y progreso más lento respecto de pronto a otros pares, respecto al nivel de escolaridad que esté desarrollando el estudiante. Hay una fatiga física y mental, una falta de atención, dado que el estudiante se enfoca demasiado o se concentra exclusivamente en ese proceso de la escritura. Entonces eso genera que haya un déficit de atención y una comunicación limitada de ideas. Consecuencias emocionales, baja autoestima, desinterés y rechazo ante el proceso académico y una ansiedad escolar constante. Y para terminar, conclusiones y referencias utilizadas. Algunas conclusiones como síntesis final respecto al tema. La disgrafía es un trastorno específico que afecta centralmente a las habilidades grafomotoras de la escritura. Requiere un diagnóstico diferencial preciso para distinguirla claramente de la disortografía y la dislexia. Los modelos maduracionista y cognitivo no son excluyentes, sino complementarios para comprender su origen. La detección temprana en el ámbito escolar es clave para una intervención eficaz y para evitar el rechazo al estudio. Es clave que se revisen señales de alerta desde que el estudiante está en los primeros grados, usualmente en transiciones donde se empieza a desarrollar este proceso de escritura, pero previamente uno ya puede ver ciertas señales de alerta con todo lo que hablábamos del tema del agarre de pinza, el proceso de rasgado, todos estos procesos motores que se trabajan en estos grados, cuando uno ve que para los estudiantes es difícil realizarlos, eso ya nos está mandando una señal de alerta y puede que esto derive pues en problemas
de escritura o en temas de disgrafía, obviamente no en todos los casos, pero pues es importante estar pendiente a todos esos procesos que se desarrollan en preescolar. Cada caso es único y requiere una intervención individualizada por profesionales psicólogos y neuropsicólogos. Y acá podemos encontrar las referencias que utilicé para desarrollar el presente trabajo. Agradezco mucho su atención.